Vamos hace un ratito, hemos cambiado de día y está para charlar con nosotros sobre temas económicos el contador Marcos Lucero, director de Finanzas San Luis. Marcos, querido, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Pablo Mayra, ¿cómo están ustedes? Muy Muy bien, bien, ¿vos? Marcos. ¿Vos? Muy bien, también Bueno. aquí. En una Bueno, semanita complicada. semanita complicada, Exacto. se conocen los números de la inflación de octubre, en una semana pre balotage, con todo lo que ha dejado el debate de ayer, que también tuvo su capítulo económico, ¿no? Pero no se habló de inflación, por ejemplo. ¿Cómo estás, Marco? Bueno, contanos, ¿de qué hablamos? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre, sobre eso, que fue el tema de la economía, Sí. el debate presidencial de la noche de ayer, que básicamente, como ustedes decían, eh, estuvo ausente un debate serio sobre política económica. Yo creo que fue porque fue el primer bloque del debate. Ujú. Y bueno, aprovecharon para tirarse de todos los dardos, todas las chicanas, y que desperdiciaron, me parece, el tiempo para hablar seriamente sobre política, porque después, Ujú. si ustedes tienen en cuenta los bloques posteriores, cuando se habló de educación, cuando se habló de seguridad, los debates fueron más profundos. Pero no así fue en el primer bloque, Sí. cuando realmente se debía discutir el tema, ni el ministro de Economía ni el experto en el tema ahondaron mucho en los temas que nos preocupan a nosotros los argentinos, ¿no? Es más, en un momento uno de los candidatos pidió elevar la calidad del debate, porque realmente se estaban dando bombas uno al otro Sí. y no están hablando sobre el tema principal, ¿no? Es interesante el, el indicador de las palabras más utilizadas por los candidatos durante todo el debate que hizo uno de los diarios con inteligencia artificial, uno de los diarios de mayor circulación de nuestro país, lo hizo con inteligencia artificial y yo buscaba las palabras relacionadas con la economía y, por ejemplo, recién en el quinto puesto el candidato Massa habló sobre el Banco Central y en el sexto puesto habló sobre trabajo. Lo mismo sucedió con el candidato Milei, que habló del quinto puesto sobre economía, digamos, las palabras más utilizadas fue economía, pero en el quinto puesto, y en el séptimo puesto fue el Banco Central. Es decir, que pasó por otro tema, por otros temas, el debate no se centró fuertemente en la situación económica. Hubieron algunas propuestas por parte del candidato Massa, estuvo más propositivo que su adversario, Javier Milei más bien siguió con las mismas políticas económicas ya anunciadas previamente, Sí. eh, pero no estuvo muy a la altura de un debate serio en cuestiones económicas. Lo charlamos hace un rato con Mario, ¿no? Como que evidentemente Massa manejó el debate, digamos, como si uno fuera una boxeo, digamos, la estrategia que hizo primar el candidato oficialista fue manejar el debate y por lo menos en el tema economía lo logró, ¿no? Exacto, porque como ustedes comentaban, lo escuché, lo que ustedes hablaban con el periodista Otero, el tema de las preguntas por sí o por no parecían más bien una interpelación que debería haber sido, Claro. porque quien está llevando adelante la política económica en estos momentos, Massa, Claro. y en lugar de ello, era Massa quien le preguntaba por no a Milei cuál iban a ser las políticas. Lo que ayer se tendría que haber profundizado, ¿no? Cuáles son los modelos económicos que proponen ambos candidatos, ¿no? Sobre todo con el panorama en crisis, con la inflación que tenemos. Porque también, con esto ato a lo que vi en el debate en la semana entre los candidatos a vice, ¿no? Que habló Victoria Villarruel de combatir la inflación, de bajar la inflación, pero bueno, ¿cuál es la receta? ¿No? Porque Exacto. Es como bien vos decís, Pablo, eh, uno de los puntos más importantes que tuvo ayer Sergio Massa fue el de que dijo que iba a crear 2 millones de puestos de trabajo, sí. pero no dijo cómo. Mm. Y Milei dijo que iba a dolarizar la economía, pero tampoco quedó claro cómo hacer para dolarizar la economía. Creo que, como vos bien decís, en el debate de los candidatos a vicepresidente, los temas económicos estuvieron más
tuvieron más nivel, ¿no? Y eso es pena porque, como decíamos, uno de los candidatos es el actual ministro de Economía, y el otro es un experto en economía y deberían ser lucido en ese tema. En realidad el debate pasó por otro lado, ¿no? Massa habló de que la solución para bajar la inflación, que es el tema que más tenemos en estos momentos, es el aumento de las exportaciones, ¿sí? Y lo mismo dijo Milei, dijo que cree fuertemente en el comercio internacional, en la apertura. Uno obviamente desde un punto de vista de fomentar el desarrollo del aparato productivo exportador y la apertura a ciertos mercados, profundizando donde hubo una grieta importante con respecto a China, por ejemplo, que es uno de los mayores socios comerciales de Argentina, y Brasil también. Bueno, ahí hubo un debate porque son nuestros mayores socios comerciales, donde digamos, destinos de las exportaciones son los donde más van desde nuestro país, pero digamos, uno va por el tema de fomentar la industria, otro va por el tema de bajar las retenciones a las exportaciones para fomentar esta salida de los productos argentinos al mundo. Massa también habló sobre rediscutir el programa con el Fondo Monetario Internacional porque dice que es inflacionario. También piensa que con el superávit fiscal que él planea alcanzar va a acumular reservas como para poder pagarle al Fondo Monetario Internacional y poder, digamos, deshacernos de ese organismo multilateral de crédito que impone obviamente restricciones al manejo de la política económica con sus restas, porque es el que nos presta la tasa más baja del mercado. En estos momentos, por ejemplo, el gobierno nacional ha acudido también a refinanciar deuda con el Fondo Monetario Internacional y también lo ha hecho con el swap con China, pero hay que tener en cuenta que las tasas de interés con China son mucho más elevadas que las del Fondo Monetario Internacional. Lo que sí, China no impone ninguna condición, al menos aparente, en el condicionamiento de política económica, porque obviamente China es un país, digamos, es un par, mientras que el organismo del Fondo Monetario Internacional se dedica específicamente al estudio de las políticas macroeconómicas, ¿no? También Massa habló de un anhelo de lograr una simplificación tributaria. Tenemos muchos impuestos, ya hemos hablado en el programa de ustedes sobre el tema de la cantidad de impuestos. Quizás no solamente es tanto la presión tributaria, es decir, el porcentaje de los ingresos o de las ganancias que tanto particulares como empresas tienen que ingresar a las arcas del Estado, sino también toda la carga burocrática que esto significa. Y bueno, él planteaba de la simplificación del sistema impositivo para que no tengamos que, no tengamos que recurrir a un profesional de ciencias económicas cada uno de los impuestos que se tiene que recaudar en el país, ¿sí? Por otro lado, el candidato Milei habló de que va a eliminar, sigue con la idea fija de eliminar el Banco Central porque es lo que genera inflación, la política monetaria desmedida, y planteó un retiro del Estado y dejar mayor libertad de acción al mercado. Uno de los cruces fuertes que tuvieron y relacionados con el tema económico fue el tema de la eliminación de los subsidios a las tarifas de servicios públicos. Sí. En esto, fíjate, en estos momentos, y estamos hablando de que hoy se va a conocer la inflación del mes de octubre y se espera una caída en los índices. Recordemos que tuvimos los dos índices de inflación en los dos últimos meses más altos de los últimos 30, 40 años, que fue agosto del 12,4 y